Vamos a continuar con la enseñanza. Estamos hablando acerca de la persona de Jesucristo. Estamos enseñando sobre el Cristo 100% Dios y 100% hombre, su humanidad y su divinidad. Es muy importante conocer esto. Hemos estado viendo la manifestación de Cristo como también revela la Escritura como sumo sacerdote. Todavía no hemos visto los oficios de Cristo, eso lo vamos a ver Dios mediante el otro miércoles. Hoy quisiera que podamos ver los dos estados de Jesucristo. Los dos estados. ¿Qué son los dos estados? Son dos estados claros que identifica la Biblia y especialmente el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, ahí evidencia los dos estados de Jesucristo. El estado de humillación y el estado de exaltación. Vamos a aprender hoy acerca de los dos estados de Jesucristo, puesto que necesitamos ir conociendo más quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. ¿A usted le gusta conocer quién es nuestro Dios? ¿Sí? Por lo menos a mí me hace muy bien cada vez que la Escritura nos revela, vamos conociendo más de nuestro Señor. En vez de estar perdiendo el tiempo en otros temas que a lo mejor son lindos, pero no edifican para nada. Mejor es conocer el Dios que adoramos y quién es nuestro Mesías. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a usar un poco mucho la Biblia otra vez. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Allí habla claramente Pablo acerca de los dos estados de Jesucristo. El estado de de humillación y el estado de exaltación. Así como Cristo tiene dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, también vemos nosotros dos estados de Jesucristo. El miércoles que viene vamos a ver los tres oficios de Jesucristo. Como profeta, como sacerdote y como rey. Es muy importante también conocer lo que hizo estando en la tierra, lo que hace ahora estando en su trono. Vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué cosa? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos claramente el primer estado, el estado de humillación. Se humilló. Ya vamos a explicar eso un poquito más adelante. Versículo 9. Por lo cual Dios también, haciendo referencia al Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Acá vemos el segundo estado, la exaltación de Cristo, el estado de exaltación. El Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien. Es glorioso pensar que Dios, siendo Dios, en la persona del Hijo, tomó la decisión de humillarse a sí mismo. Y por esa tarea de humillarse a sí mismo, llevó implícito muchos logros o muchos favores para nosotros, muchas bendiciones para nosotros, en su estado de humillación, que ya vamos a explicar un poquito más. Pero para que podamos captar esto, porque si no parece muy lejano, muy frío esto de que Dios se humilló y después se exaltó, vamos a preguntarnos inicialmente, ¿cuál fue la causa de que Dios tomó esta decisión de humillarse a sí mismo
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando ya en condición de hombre, se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya cuando desglosemos todo esto vamos a entender qué tremendo esto, cómo es el estado de humillación de Cristo. ¿Alguna vez de los que están aquí sentados ha sido humillado? ¿Ha vivido la humillación de alguna manera? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿qué se siente cuando alguien es humillado? Vergüenza. ¿Qué más se siente? Degradado. ¿Qué más? Impotencia. ¿Qué más? ¿Alguien dice? No se siente nada. Ajá, que no soy nada. Ajá, ¿cómo? Tristeza. ¿Qué más? Dolor. ¿Bronca sintió alguna vez? Ah, no lo dice, ¿no? Pero sintió bronca, ¿no? Cuando se siente humillado. ¿Qué más? ¿Siente ganas de vengarse? Yo no voy a comparar nuestra humillación con Cristo. Estoy hablando si usted experimentó la humillación. Y como nosotros tenemos una naturaleza que es caída, nuestro estado de humillación, o cuando somos humillados, sale lo peor de nosotros. ¿Sí o no? En cambio, Cristo en su estado de humillación salió lo mejor. En eso muestra que Él es Dios, que es diferente. Pero hubo un propósito, hubo un porqué. La pregunta es, ¿por qué Cristo vino a esta tierra, a este mundo? Vino a morir, ya sé que vino a morir, eso lo vamos a responder. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, Cristo deja muy en claro, Él mismo lo dijo, por qué vino. Y vamos a usar la Escritura para poder ver estos versículos. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Jesús dijo claramente por qué Él vino. Ese por qué se puede transformar en para qué. ¿Sí? ¿Por qué? Es por un pacto eterno de redención que había entre el Padre y el Hijo. ¿Para qué? Es el motivo o el propósito por el cual Él vino a cumplir ese pacto. Entonces, Lucas 19, 10, Jesús se encargó Él mismo de decirnos por qué y para qué vino Cristo a la tierra. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese versículo es el principal tema del Evangelio de Lucas. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que la acción de rescate que Jesús vino a hacer por lo que le pertenecía a Él y estaba perdido, estaba arruinado, demandaba un sacrificio inmenso. Y el sacrificio era el costo de la humillación total de Cristo. Entonces acá vemos nosotros que Jesús deja bien en claro por qué. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 45, y Jesús también vuelve a decir otra cosa más importante también, dando más luz del por qué Él vino. Marcos capítulo 10, ¿ya lo encontró? Versículo 45. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. O sea, Él no vino porque Él necesitaba que alguien lo sirva acá, porque Él en su trono era servido, Él es Dios, Él es Rey. Él no vino para ser servido, dice. Si Él vino a este mundo, vino para un propósito, vino para servir. ¿Para qué vino Cristo en su estado de humillación? Para servir. Dios vino a servir. ¿Puede entender el estado de humillación? Dios vino a servir. Una persona importante calificada en esta tierra no viene a servir, sino a ser servido. En este mundo
se levanta tan alto al hombre que es imposible que esa persona quiera servir o que se muestre servicial. Hace poco estaba viendo un documental sobre la princesa Lady Di, una biografía. Y entre todos los momentos que ella vivió, uno de los puntos más significativos de su vida era cómo ella ganaba mayor popularidad que el mismo príncipe. Justamente porque ella, siendo una mujer que no era de la realeza, una mujer muy, muy hermosa, por cierto, llegaba a ella a tener una expresión muy de servicio, siendo ella la princesa, muy solidaria. Entonces, la popularidad que ganaba alguien que era de la corona, sirviendo en su estado, digamos, de princesa, sirviendo a la gente que era leprosa, moribundo, gente muy pobre. Ella tiene hasta el día de hoy, que ya no existe ella, pero hay fundaciones muy grandes en cuanto a lo que era el servicio que hacía. Entonces, obviamente que esto provocó la ruptura matrimonial entre el príncipe Carlos y la princesa Lady Di por la cuestión de fama, ¿no? De popularidad. Ella podía caminar por la calle como si nada, porque ella era una gente del pueblo, como se podría decir. Ahora, fíjese usted que estos casos extremos no son vistos muy, muy a menudo, ¿sí? Gente de una muy alta posición que haga este tipo de cosas. Pero a pesar de lo que ella hizo, ella nunca renunció a su dinero o a su posición, sí, después que se divorció, pero ella nunca perdió su estatus económico. En cambio, Jesús no es comparativo con esto bajo ningún aspecto, pero comienza diciendo el apóstol Pablo de que él no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, es un acto voluntario, se despojó a sí mismo. No es que se vació de su deidad, porque él es 100% Dios y estaba en condición de ser 100% hombre, sino que en su decisión de humillación, de humillarse a sí mismo, implicaba de que él se ponía bajo el servicio y bajo la autoridad del hombre en esta tierra. Por eso es que él cumplió con las leyes, por eso que él estuvo sujeto a una madre y un padre que nos formaron y nos criaron, estaba sujeto a unas leyes rabínicas. Él estaba incluso sujeto a la ley de los impuestos cuando Jesús fue tentado preguntándole si correspondía dar tributo al César, y él dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos nosotros que Jesús estuvo siempre bajo autoridad, incluso hasta el mismísimo Poncio Pilato en el día de su juicio. Cuando Jesús, callado, enmudecido como un cordero, tuvo que responder a una inquisición que estaba haciendo Pilato cuando él decía: ¿por qué no me respondes? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte o mandarte a la muerte? Jesús lo miró y le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado por el Padre. O sea, Jesús, como era una persona bajo autoridad, respetaba la autoridad de Pilato. ¿Se entiende? En eso vemos nosotros la humillación, que es diferente a lo que puede hacer cualquier persona en este mundo, porque él lo que hizo es despojarse a sí mismo, no tomando la condición de poder como de la deidad misma que él la posee, sino que él tomó la dirección de obediencia de esa naturaleza. Pero acá dice Jesús lo siguiente: no vino el Hijo del Hombre para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos los hombres. ¿Así dice? De muchos. ¿Muchos es todos? No. Usted ya viene siendo formado y educado acerca de la soberanía de Dios. Rechazar la doctrina de la soberanía de Dios es peligroso para este tiempo, porque Dios está revelando y sacando mayor claridad y dando más luz acerca de la doctrina de la soberanía absoluta de Dios, que consiste en que Dios, antes de que el mundo existiese, Él escogió a los que iban a ser salvos por su libre y soberana voluntad. Entonces, no aceptar, no creer o rechazar la soberanía de Dios como una de las principales doctrinas es estar aniquilando justamente el poder suficiente de Dios para obrar como Señor.
Entonces nosotros deberíamos empezar a pensar de que acá claramente dice la palabra que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo también dice, haciendo referencia de cuál fue el propósito de por qué Cristo vino y murió. Por lo tanto, Él se humilló a sí mismo. El estado de la humillación de Jesús consistía lo que Él tenía que hacer para rescatar, para morir, para traer libertad a alguien específicamente. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Gálatas capítulo 1, versículo 4. El apóstol Pablo identifica el deseo voluntarioso, la voluntad de Cristo de hacer algo a favor de alguien. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo, Él se ofreció a sí mismo, se dio a sí mismo, por nuestros pecados. ¿Por los pecados de quién dice? Nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que Cristo vino a hacer algo específicamente para alguien, para cumplir la voluntad de alguien, del Padre. Pablo muestra con mayor eficacia y mayor profundidad en la Escritura de ese propósito. También el apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice así: palabra fiel, diga conmigo, palabra fiel. ¿Qué significa que es palabra fiel? Es más que verdadera, es fidedigna, es leal, es tal cual, sin alteraciones. Es una palabra fiel. ¿Y qué más dice Pablo? Y digna de ser recibida por todos. Sin embargo, no todos la reciben, ¿no es cierto? O sea que todos no es toda la humanidad, puesto que Jesús, orando al Padre, dijo: a los que me has dado yo les he dado tu palabra, y ellos la recibieron. Pero el mundo los aborrece porque ellos recibieron mi palabra. O sea que, ¿quiénes son los que tienen por digna la palabra recibida? Los que Cristo ha escogido para vida eterna. Dice así: palabra digna, fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. ¿Cuál es la palabra digna? Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Y Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Hay una clara identidad del propósito de por qué Cristo se humilló a sí mismo. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo. No lo hizo simplemente para ver si daba resultado o a ver si alguno de los seres humanos se conmovía de corazón por el acto sacrificial que Él hizo y le abría la puerta de su corazón porque Él estaba pobre llamando afuera y nadie le abría. No es eso. La religión ha presentado otro tipo de evangelio. Jesús no vino a hacer una obra al azar, a la aventura, a ver si es que alguno se conmueve y me recibe. No, Jesús vino porque ya había un pacto eterno de redención. Y Él vino a cumplir un propósito eterno. Se humilló a sí mismo porque era el escogido de Dios para ser el Cordero que quita el pecado. Eso dice claramente Isaías 42:1, no lo busques, solamente anótelo. He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando de Jesús. La profecía de Isaías, 600 años antes de la llegada de Jesucristo, estaba hablando de Cristo. Por lo tanto, vemos nosotros de que Jesús es escogido por el Padre para que lleve a cabo el plan eterno de la redención. Ese plan perfecto de la salvación, que es imposible de que ningún otro lo pueda llevar a cabo, porque la visión de Juan era que no había nadie digno, ni los cielos ni la tierra, nadie digno de hacer la obra que Él hizo. Cuando Él lloraba, dice que uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, Él tiene la autoridad para abrir los libros.
Entonces estamos viendo nosotros de que Cristo es el único que podía haber hecho la obra magnífica del plan de redención eterna que Dios había pactado. ¿Cómo lo logró? Era necesario de que Cristo sea humillado. El estado de humillación de Cristo fue voluntario. ¿Por qué? Porque había una expresión de amor y de gloria de Cristo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. ¿Me está entendiendo? Muchos confundimos de que Cristo vino a morir y a salvarme a mí porque me ama a mí. Nosotros somos amados en el Hijo, dice. O sea que es un error pensar que yo, siendo un pecador, Cristo vino porque me ama a mí. La Biblia no dice eso, aunque muchos toman el versículo de Juan 3:16 de que de tal manera amó Dios al mundo, pero está haciendo referencia de la expresión de lo que Él dio para traer vida eterna. Dice claramente la Escritura, Padre, dice Jesús en Juan 17, la gloria que me diste es la que yo quiero ahora, la que estuve al lado tuyo. ¿Por qué? Porque Él se había despojado a sí mismo. Entonces es por una expresión de gloria, por una expresión de amor, y nosotros en Cristo somos amados por el Padre. ¿Se está dando cuenta? ¿Me está siguiendo? Muy bien. Entonces aquí vemos nosotros claramente de que el propósito de Cristo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescates por muchos. Pablo dijo muy claro sobre esto, esta es palabra digna, fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La pregunta es, ¿Él vino a salvar a todo el mundo de los pecados? No, porque hay mucha gente que ya se ha ido al infierno. Y si uno hubiese ido al infierno cuando Cristo hubiese muerto por todos para que se salven, hubiera fracasado entonces Cristo. Y no es un fracaso la obra de Cristo, sino que es eficaz y es muy puntual el cumplimiento de lo que Él hizo cuando pactó con el Padre. Por eso vemos nosotros de que cuando habla acerca de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, está identificando a un pueblo. Vamos a Tito. Tito capítulo 2, versículo 14. Es muy importante este versículo también para entender el estado de la humillación de Cristo. Tito 2, 14 dice, vamos a leer el 13 para que podamos conocer más el contexto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá muestra a Jesucristo como Dios, ¿sí? Quien se dio a sí mismo. Otra vez vemos el acto voluntario de Cristo en cuanto a su humillación. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Pregunta, ¿todo el mundo es el pueblo de Dios? No, fíjense ustedes que deja muy en claro Pablo de que él dice que Cristo vino para redimirnos de toda iniquidad, pero dice por nosotros. ¿Cuál es el fin? Purificar para sí un pueblo propio. Pedro en su carta dice que nosotros somos pueblo adquirido, pueblo pagado, pueblo comprado con su sangre. Ese pueblo propio tiene un origen, tiene un comienzo, tiene una identidad. Y claramente Pablo en Efesios capítulo 1, 4 dice que según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. También la Escritura dice, ya vamos a leer un poquito más adelante, cuando Jesús está orando, esa oración de Juan 17 es tan reveladora, que dice, Padre, a los que me diste, yo les he dado tu palabra. Ninguno de los que me diste se perdió. ¿Por qué? Porque el Padre es el que escoge a los que van a ser salvos. Desde antes de la fundación del mundo. Nunca se vaya de eje de la doctrina soberana de Dios. Usted puede entenderla o no entenderla, pero Dios nos manda a creerla, porque es palabra digna y fiel de ser tenida por todos, dice Pablo. Pero lo que podemos entender es que nuestro Señor Jesucristo identifica claramente de que hay un pueblo que Él debía redimir.
Ese pueblo son todos los escogidos a quien el Padre, por libre y soberana voluntad, escogió con libertad a los que Él quería salvar y los dio a Jesucristo. Es el regalo, nosotros somos el regalo de Dios para Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiso que Cristo tenga su pueblo propio. Él es rey y su reino debe estar formado por un pueblo propio. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Le dio a Jesucristo a todos los que había escogido. Por eso todos nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos fueron ministrados el sábado con la visión del tabernáculo de Dios? Bueno, nosotros estamos en Cristo. Vamos a seguir profundizando eso un poquito más adelante. Pero ¿qué vemos nosotros claramente acá? Que dice para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, amados hermanos, que el primer motivo de la humillación de Cristo o del estado de humillación de Cristo, queda bien claro que el propósito de esa humillación fue, primero, para salvar a un pueblo de sus pecados. Había un pueblo, los eclectos, los elegidos, la iglesia, ¿sí? Había que salvar a un pueblo de sus pecados, para liberar a un pueblo de este presente siglo. Está hablando del sistema, liberarlo. Por eso es que nuestra patria celestial no es esta, nuestra ciudadanía no es esta. Nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nuestra ciudadanía es venidera, nuestra herencia está en los cielos. Eso dice la palabra. Nunca la palabra nos lleva a confundirnos de que nosotros pertenecemos a este mundo. Jesús dijo, están en este mundo, pero no son de este mundo. O sea que usted debe tener ya con mucha claridad, ya no tiene que tener ningún tipo de suspiro, ni pensamiento, ni deseo, ni sueños con las cosas de este mundo, porque no es su herencia, no es este mundo lo que Dios le ha prometido. Usted ha sido salvado, sacado de este sistema mundo, liberado de este presente siglo, sacado de este cosmos, de esta organización. ¿Para qué? Para entrar en un nuevo pacto, el pacto en Jesucristo, donde hay un cielo nuevo, una tierra nueva, una herencia eterna, donde hay una nueva mentalidad, la mente de Cristo. Ya no es el hombre pensando por sí mismo. Entonces, hay que salir de Babilonia, hay que salir de esa confusión, hay que salir de los principios naturales de nuestra mente y empezar a vivir conforme a la mente de Cristo, que es lo que debemos nosotros, que el propósito principal del estado de la humillación de Cristo es que hay un pueblo para liberar de sus pecados, hay un pueblo para salvarlos, hay un pueblo para liberarlo de este presente siglo, hay un pueblo que Él quiere purificar y hacerlo santo, ¿sí? Y también porque para crear un pueblo celoso, dice, de buenas obras. Entonces acá vemos claramente de que tanto Jesús como Pablo deja bien en claro que el propósito de su humillación fue un rescate. ¿Sí o no? Fue un rescate. Y usted debe saber muy bien que para poder redimir o poseer lo que a usted le corresponde, debe usted hacerse presente y tomar lo que le corresponde. Supongamos de que alguien va y adquiere una hermosa casa aquí en Tafí del Valle, en los preciosos valles tucumanos, una hermosa casa, pero usted no la conoce. Le muestran la foto a alguien, un pariente que lo quiere mucho, un abuelo millonario, ¿sí? Compró la casa y le dice, mira, esta casa te la compré para vos. Te la doy a vos. Es muy bonita en el mejor lugar. Te la doy a vos. Pero está deshabitada hace mucho tiempo. Hay que hacer un trabajo de limpieza. Hay que hacer un trabajo de restauración total. Porque esa es posesión tuya, herencia tuya, es para vos. Usted la ve por foto, la casa es muy bonita. Usted es el dueño. Pero usted en algún momento va a tener que ir a ese lugar a poder tomar posesión de su casa. ¿Sí o no? Y obviamente va a tener que limpiar, va a tener que abrir las puertas, sacar la suciedad, sacar la humedad, sacar las cosas que están inservibles, restaurarla, repararla, pintarla un poquito, dejarla linda. Entonces va a decir, la casa ahora ya es mía, ¿sí? Tomando este ejemplo, el Padre le dio al Hijo, por herencia, le dio al Hijo un pueblo, personas a quienes el Padre había escogido desde la eternidad. Pero la condición de esos hoy es manchados por el pecado.
atados a la iniquidad, esclavos de un sistema mundo, participantes de obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Entonces era necesario de que Cristo venga a este mundo, pero no podía venir como Dios. Él no podía venir como Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró por el mundo por un hombre. Y para poder pagar el precio del rescate, para poder tener la adquisición perfecta de lo que el Padre le había dado, era un hombre que tenía que morir. Era un hombre que tenía que traer la justicia de Dios y que tenía que saciar esa justicia. Era un hombre. Entonces Cristo, en esta obra preciosa de redención, de liberación y de tomar lo que es suyo, por eso dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos posesión adquirida por el Señor. Pero Él vino a este mundo a pagar por ese precio. La causa de esa humillación fue un pacto eterno de redención que el Padre lo hizo con el Hijo. Veamos, por ejemplo, Juan capítulo 6 y vamos a ver cómo Jesús respetó ese pacto eterno que hizo con el Padre. Juan capítulo 6 dice el versículo 37. Fíjese usted cómo Jesús no se mueve por emociones, sino por convicciones. Jesús fue muy obediente a la voluntad del Padre. Jesús fue muy obediente al pacto eterno que Él tuvo con el Padre. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense ustedes, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuál es la garantía que tenemos? Que el Padre le ha dado. Es claro entender que Jesús dejó muy visiblemente el propósito de la soberanía de Dios en Juan 15:16, cuando dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Jesús deja bien en claro de que la obra de redención, la obra eterna, ha sido por soberanía del Padre. Por eso dice Él, el que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué? Porque es mío. ¿Sí? ¿Lo entiende? Mire lo que dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Acá resalta Cristo la voluntad del Padre. Que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otra vez vemos nosotros que todo forma parte de un pacto eterno. ¿Por qué? Porque antes de que todo fuese creado, usted ya fue escogido por Dios, usted fue puesto como pueblo de Dios a quien Cristo tenía que venir a redimir, Él tenía que venir a liberar a ese pueblo. Y acá vemos nosotros que Jesús dice claramente, esta es la voluntad de mi Padre. Yo vengo a hacer no lo que yo quiero. Eso lo dejó claro Jesús en Juan 5:19. El Hijo no hace nada por sí mismo. Jesús dijo, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Ustedes ven, el Padre me envió. Fue un acto voluntario y un acto de obediencia, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Usted no se siente feliz al saber que usted ha sido escogido por el Padre de la eternidad y que usted nunca va a ser perdido por el Padre? Que nadie le puede quitar su salvación, porque la salvación no es de usted, sino de Dios. Usted puede entender lo glorioso que significa de que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo le resucitaré en el día postrero. Habla de un día final, el día de la resurrección. Fíjese lo que dice después el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá vemos claramente otra vez de que hay un pacto eterno, y los que son salvados son los que están en ese pacto, porque Dios lo hizo desde la eternidad, no lo hizo por otra cosa. Jonathan Edwards sabía decir
citando a un escrito, y él decía claramente de que si Dios no tendría que haber escogido a nosotros por lo que hacemos, ninguno se salvaría. Pero el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Romanos 9, cuando dice que escogió a Jacob y a Esaú aborreció. Pero no lo hizo por lo que hizo Jacob o por lo que hizo Esaú, sino dice, antes que nazcan y antes que hiciesen lo bueno o lo malo, el Señor ya lo había escogido para que sea conforme al que llama y no al que hace las cosas. Entonces, nosotros fuimos ese pueblo, y toda la iglesia y todos los santos son ese pueblo de Dios, que Él vino en su estado de humillación a salvar, a traer libertad a los que estaban cautivos, a hacer que ese pueblo sea redimido de sus pecados, salvado de sus pecados, para ser purificados, santificados. Somos un pueblo santo para Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, el tiempo del cumplimiento forma también un ítem o un punto del pacto eterno de Dios. Veamos nosotros Gálatas capítulo 4 y vamos a ver que es importante entender que no fue cualquier momento, no fue cuando Cristo quiso hacerlo, no, dice claramente, porque el Padre es a quien atribuye total autoridad del pacto. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? ¿Había un calendario humano que diga cuándo Jesús tenía que venir? No, pero Dios sí tenía un tiempo establecido en el pacto y se cumplió. Por eso Jesús comienza diciendo, el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado, y comienza con su ministerio. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué cosa? De hijos. Diga conmigo, para recibir la adopción de hijos. Muy bien, ¿todo el mundo es hijo de Dios? Hay gente en la iglesia romana, en todos lados, que diciendo, bueno, todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que, ¿quiénes son los únicos que pueden creer? La salvación es para todos los que pueden creer. ¿Y quién puede creer? Los que reciben el regalo de la fe. ¿O no dice Efesios capítulo 2 que la fe es un don de Dios? ¿Sí o no? Es un regalo de Dios. ¿Todo el mundo tiene la fe para creer? No, queda claro de que Dios ha dado este regalo de la fe y el arrepentimiento a aquel pueblo a quien Dios había escogido desde la eternidad, para que nosotros, cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, en su llamamiento es santo y eficaz, nosotros podamos responder afirmativamente ese llamamiento. ¿Por qué? Porque somos nosotros ese pueblo escogido por Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿cuántos estados vemos nosotros de Cristo? 2. Usted ya tiene algo más para enseñar a su familia o a su hermano. 2 estados de Cristo. ¿Cuál es el estado primero? El estado de humillación y el estado de exaltación. ¿Dónde lo dice Pablo? Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Allí vemos claramente cómo Pablo identifica los 2 estados de Jesucristo. Ahora, necesitamos nosotros poder ver que en ese estado de humillación, lo más fuerte de esa humillación es que Dios se hizo hombre. ¿Sí? Dios se hizo carne. Eso es lo más bajo que puede suceder a la persona divina de Jesucristo. Que se haya hecho el verbo, se haya hecho carne. Porque tomó semejanza del hombre. Y estando en la condición de hombre, porque él no fue un espíritu, no fue un fantasma el que murió, fue un hombre, ¿sí? Allí vemos nosotros que el primer punto de su humillación fue el despojarse a sí mismo y tomar la condición de hombre. Esto es muy importante que lo podamos siempre entender.
El nacimiento de Cristo Jesús fue parte también de su humillación. No nació en el Sheraton ni en el Hilton, y aunque hubiese querido María y José en el hotel que había 5 estrellas en Belén en esa época, no pudieron, ¿sí o no? Porque dice que ellos fueron al mesonero. El mesonero era un aposento donde se hospedaban a los turistas pasajeros. ¿Y qué pasó? ¿Había lugar o no? No había lugar, porque tenía que ser más humillante todavía, ¿sí? Jesús nació en un pesebre. La palabra pesebre nosotros siempre la relacionamos con la traducción de establo, y nos vamos a la vaca, las ovejas, el gallo arriba y un par de animales, ¿no? Nunca la Biblia menciona animales allí, ¿sí? Nosotros tenemos una traducción, pero donde Jesús nació es en una suca. Suca es una choza. ¿Por qué? Porque había tanta gente en Belén, porque justo era la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. O sea, todo el mundo hacía simbólicamente para recordar el paso por el desierto, las chozas, los tabernáculos que hacían, las tiendas. Entonces ese día Jesús nació y él nació en una suca. Por eso la fiesta del tabernáculo en hebreo es la fiesta de Sukkot, que es el plural de suca, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos. Él nació en un tabernáculo, ¿sí? Que se le llamó pesebre, pero no era un establo de animales, nunca la Biblia menciona animales, ¿sí? Entonces ese lugar claramente mostraba de su humillación en lo más pobre. Él nació allí en lo más pobre. Hay muchas versiones de que Jesús tuvo un nacimiento muy pobre, pero luego tuvo un buen pasar. No quita de que Jesús trabajó en la carpintería con su padre, era conocido como el hijo del carpintero, un hombre conocido en Galilea. Entonces podemos ver nosotros de que seguramente Jesús tenía sus recursos también. Pero ¿qué podemos ver nosotros? De que la pobreza, esa humillación, ese nacimiento que se manifestó en pobreza, también forman parte de la humillación del estado de humillación de Cristo también. Amén. Por ejemplo, veamos Isaías 53, versículos 2 y 3. Isaías ve la humillación de Jesús desde el día que nació, como errante, como que él veía, incluso podía sentir el sufrimiento. Isaías, como lo describía en su profecía. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Claro, nosotros tenemos una cultura de la veneración, ¿sí? Han pasado 20 siglos desde el momento de la humillación de Jesús, la crucifixión, desde el nacimiento y la crucifixión de Jesús. Entonces la cultura de veneración, especialmente por la influencia romana, se puede ver muchas otras cosas, pero no se ve lo real. Incluso las expresiones de la película, que uno ve las películas de Jesús, se ve un rubio, ojito celeste, bonito el hombre. Isaías no veía esto. Isaías veía un hombre común, ¿sí? Un hombre vulgar. No tenía atractivo, dice. ¿Ustedes leen como yo? Lo veremos sin atractivo, dice. Fíjense ustedes, dice, no hay parecer en él. No hay hermosura. ¿Leen ustedes conmigo o no? Ni hermosura, dice. O sea, no quiero romper la burbuja de Mel Gibson o de, ¿cómo se llama? Del otro bonito que era Robert Powell, ¿no? Qué hermoso personaje han escogido, ¿no? Pero Isaías no veía ni... Mire, si Isaías se levanta y ve la película hoy en día y dice, no, así no, es muy lindo. Pero no está hablando de que era feo, sino que era un hombre común, un hombre que Judas tuvo que darle un beso para identificarlo entre todo lo que estaban, porque no era
no era sobresaliente, era un hombre común, no había hermosura, dice, era sin atractivo. Y aparte de esto dice, fíjense ustedes, como dice, varón experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, era una persona común entre todos los que estaban allí. Entonces, esto también forma parte ¿de qué? De la humillación. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura dice que la luz de la gloria, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? El esplendor de gloria, la belleza misma de nuestro Señor, manifiesta algo que es indescriptible, ¿sí? Pero es el estado de gloria. Isaías nunca lo muestra como el más bonito de todo, al contrario, es lo que muestra cómo Jesús, tomando condición de hombre, tomó una apariencia tosca, común, silvestre, sencilla. Algunos creen, creo que Flavio Josefo, un historiador contemporáneo de aquella época, creo que él describe, o de acuerdo a relatos, de que era un hombre más bien moro, medio morocho, ¿sí? No era un rubio de ojos celestes. Es más, en Galilea era medio difícil encontrar gringos. No habían de tez rubia, ojitos verdes, eran más bien morenos, eran barbas mullidas. O sea, hay muchas cosas que nuestra imaginación ha volado a través del romance que la iglesia romana nos ha puesto y hemos empezado a ver otra realidad de Cristo, ¿no? Imagínense si viene Cristo en gloria otra vez y nosotros le vemos y decimos, pero no es como Robert Powell. Tengan cuidado porque hay que tener bien en cuenta lo que es. Entonces, no tan solo fue en el estado físico, sino también en cuanto a lo que Él en la encarnación, el solo hecho de hacerse carne, Él se humilló a sí mismo, ¿sí? Veamos lo que hizo en Juan 17:5. Juan 17:5, esa oración que Jesús está haciendo. Fíjense ustedes, en su oración lo que Jesús está diciendo a la hora ya pronto de liberarse de esa carne a quien Él iba a crucificar. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria. Ya no era en su humanidad, sino que era en su expresión transformada, glorificada. Ahora, puede surgir la pregunta, o sea que Jesús ya no es hombre estando, sí, lo vieron resucitado a Él, lo tocaron, comieron con Jesús, lo vieron ascender a los cielos, una nube lo ocultó de sus rostros, pero no era un fantasma. Jesús mismo le dijo, Tomás, ven y tocame, no soy un fantasma, denme algo de comer, vean que no soy un fantasma, decía Jesús. Fíjense ustedes que Él dio pruebas indubitables de que era un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que vamos a tener nosotros que Él cuando seamos glorificados. ¿Vamos a comer? Claro que vamos a comer. Por lo menos pescadito a la parrilla comió Jesús, ¿no es cierto? O no, mire que cocinaba bien. Los muchachos no habían pescado nada y Jesús ya tenía preparado un pescadito a la brasa, dice afuera. Ahora, fíjense ustedes que Jesús lo tocaron ellos. Jesús estaba con ellos. Es la evidencia indubitable de que en su resurrección Jesús es 100% carne, hombre, pero es glorificado. Ya no hay pecado, ya no hay nada incorrupto en Él. ¿Sí? ¿Lo ven ustedes? ¿Por qué? Porque en su naturaleza los pecados del mundo vino sobre Él. Él no hizo pecado, no cometió un pecado, pero los pecados fueron imputados en Él. ¿Sí? ¿Sabe lo que es la imputación? Es como que usted en la escuela no hacía nada y venía la maestra para disciplinar a todo, porque uno hizo, le ponía amonestación a todo. Eso es injusto, diría uno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no hice nada, el que fue es aquel y nos pusieron amonestación a todo. Eso se llama que nos imputaron a nosotros la culpa de otro. Qué bonito, ¿no? No nos gustaba eso, ¿no es cierto? Bueno, Cristo no hizo nada, no cometió ningún pecado, nunca blasfemó, nunca mintió, ni cometió adulterio, ni fornicación, no practicó el ocultismo, no tuvo vicio, no fue alcohólico, no fumó la marihuana, no hizo nada de eso Jesús. Pero sin embargo, sobre Él fue imputado el pecado y la culpa de todo lo que nosotros hicimos y todo lo que hicieron todos aquellos desde que han nacido en este mundo.
La culpa y la condenación fue sobre Él. Por eso es que el Padre, con todo lo que Él padeció, quiso quebrantarlo. Y cuando vio el fruto de su aflicción, quedó satisfecho, dice Isaías 53. ¿Entiende? Porque aplacó la ira, vio la justicia saciada. ¿Por qué? Porque en vez de matar a todo el mundo, Cristo tomó el pecado. Amén. Eso es un estado de humillación. Realmente es para pensar, para meditar y para decir realmente todo lo que hizo Cristo. ¿El Hijo de Dios sufrió? Claro que sufrió. La Biblia dice que Él sufrió. Pero vamos a ver en Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Quién es que envió a su Hijo? Dios. Pertenece a un pacto eterno, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces fíjese nosotros que el sufrimiento y el padecimiento de la culpa y la paga del pecado fue sobre Cristo. ¿Padeció Cristo? ¿Sufrió Cristo? Sí, hermanos. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 2:24. Me gusta que usemos mucho la Escritura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Fíjense ustedes que el sufrimiento de Cristo fue real, letal. La evidencia de la causa del pecado no tan solo es la muerte, porque Cristo murió, y es lo que Dios le dijo a Adán: si desobedeces, si comes de este árbol, morirás en verdad. Sino que también vemos nosotros las consecuencias del pecado. Y uno, el que más resalta permanentemente el dolor que significa tener pecado en la vida de una persona, es David. ¿O nunca se tropezó usted con el Salmo 51? El dolor que tenía David después que había sido persuadido y convencido de su pecado de adulterio con Betsabé. ¿Se acuerda lo que él decía? Y él sentía un clamor, clamaba diciendo: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, me sustente un espíritu noble, recrea los huesos que has abatido. David estaba sintiendo la consecuencia del pecado en su vida. Por eso, amados hermanos, es claro entender de todas las personas que pueden estar aquí, o cualquiera que diga que son cristianos, si no tienen ni siquiera una carga de dolor en su corazón cuando el pecado se manifiesta permanentemente, es de entender que no hay convicción de pecado. Por ende, no tiene la vida del Hijo, no tiene el Espíritu Santo que le traiga convicción. Pero cualquier cristiano que comete pecado, porque cometemos pecados hasta que seamos transformados, el Espíritu Santo nos conmueve. Sabemos que hemos entristecido al Espíritu Santo. Inmediatamente buscamos la necesidad de poder arreglarnos cuenta con el Señor y con nuestros hermanos. David decía: mientras callé, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos, y era un placer de día y de noche, dice. No, mi gemir era de día y de noche. El pecado enferma, el pecado atrofia, el pecado desvanece, el pecado debilita, el pecado envejece, carcome. Todo eso fue sobre Cristo. ¿Sufrió o no sufrió Cristo? Claro, ¿no? Tremendo. Veamos lo que dice Mateo 26, 37. No sé si voy a llegar a la exaltación hoy. A lo mejor no llegue, pero bueno, quiero que usted lo reciba bien, la enseñanza. Mateo 26, 37.
¿Qué dice allí? Vemos un cuadro único. Acá vemos a Dios hecho hombre, angustiado y entristecido tremendamente. Dice, esto fue en el momento que él fue a orar en Getsemaní. ¿Se acuerdan de ese cuadro? Dice el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y ¿a qué más? Y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está como muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Usted estuvo alguna vez triste hasta la muerte? Podemos haber experimentado tristeza, pero esta tristeza era señal de agonía, una tristeza que invadía su vida, una angustia. Y no era porque le tenía miedo a la muerte. Él ya estaba profetizado. Oseas dice, oh muerte, yo seré tu muerte, hablando de Cristo. No era porque él tenía miedo a los clavos, ni mucho menos la corona de espina. Aunque todo el mundo le tenía terror a los latigazos de los romanos, porque eran siete cueros con puntas de plomo, que eran considerados como uña de halcón, le llamaban, que cuando pegaba desgarraba la carne. Y 40 latigazos era lo máximo que podía soportar una persona y hasta se morían muchos siendo latigados allí. Fíjense ustedes que no le tenía miedo a eso Jesús. Si Él vino para eso. Él vino a sufrir, Él vino a padecer, Él vino a poner su vida. Él sabía que iba a morir. Él no tenía miedo. Él sabía la copa que debía tomar. Era la ira del Padre. Por eso es que cuando el credo de los apóstoles que muchos recitan, en algún momento dice, descendió a los infiernos. Y hay unas controversias de algunos pensando que Cristo descendió realmente a los infiernos. Otros toman la referencia de que Cristo descendió a las partes más bajas, haciendo referencia que fue al infierno. Hermanos, el infierno no es otra cosa más que la ira de Dios. Y Cristo experimentó la furia de la gloriosa y santa ira de Dios. Porque no es algo injusto, sino que fue un acto de justicia de Dios. Para que usted se dé cuenta que el sufrimiento que tuvo Cristo al soportar o al ser Él el receptor de la ira gloriosa y santa de Dios a causa de su justicia y por nuestros pecados y el pecado de toda la humanidad, Jesucristo soportó nuestro dolor. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas, por sus heridas, nosotros hemos sido curados. No es para entender que ese versículo es para tomarlo cada vez que queremos orar por un enfermo. Esa sanidad, esa curación, esa resurrección, esa profundidad de integridad de vida hace referencia a que hemos recibido por herencia la vida del Cristo resucitado. ¿Me entiende, hermano? Porque Pablo era un tremendo hombre de Dios, pero él nunca se sanó de su enfermedad. ¿Me está entendiendo? Y dice que había rogado 3 veces, ¿no? Y yo creo que Dios podría haber escuchado más a Pablo que a mí, porque él por lo menos estuvo en el tercer cielo, yo no. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Traducido, mi amor es todo lo que necesitas, no necesitas nada más. ¿Me está entendiendo? Es muy profundo entender, es darnos cuenta de que esa angustia, esa tristeza era simplemente que nosotros podamos entender que estaba por beber la copa del Señor. Era necesario el sufrimiento de Cristo, hermanos, porque todas las cosas que manifiesta en su poder y en su voluntad era para traer a nosotros la salvación. También podemos decir nosotros que Cristo sufrió en manos de los impíos, pero particularmente Él soportó ese vaso de ira del Padre. Vamos a ver en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28.
Tomando referencia al versículo que hemos leído al principio, dice, porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos también el versículo en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Claramente vemos nosotros de que Él soportó la ira del Padre, Él murió, Él fue crucificado y la humillación también fue morir en la cruz del Calvario. La cruz, como Pablo dice en Gálatas, es la maldición, es una maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz no es un símbolo cristiano, hermano, eso es un símbolo de maldición, no se asuste, pero esto es así, puesto que Cristo fue humillado hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz, resalta, porque la cruz era la muerte para aquellos tiempos más humillantes, degradantes. No estaba con una chiripa, estaba literalmente desnudo 100%, porque era exhibir su vergüenza. Acuérdense que Adán, cuando él pecó, vio que estaba desnudo, dice, y fue corriendo a taparse. ¿Y con qué se tapó? ¿Con Christian Dior? ¿Con qué se tapó? Con hojas, tejió delantales de hojas de higuera, pero eso era algo que era muy, muy frágil, iba a volver a estar desnudo. Y vemos nosotros en Génesis, por eso es el libro de los principios, porque es el primer sacrificio que se ve para tapar la desnudez de Adán. Se mató a un cordero, a un animal, y la piel de ese cordero, la piel de ese animal cubrió la vergüenza. Y fíjense en qué contradictorio. Jesús no estaba cubierto, sino que estaba desnudo. Porque ¿a quién dijimos que estaba matando Jesús en la cruz? Adán. Él tomó esa postura, él tomó esa naturaleza de Adán. Y era necesario de que la vergüenza del pecado sea exhibida públicamente. Y eso, hermano, es humillante, realmente es humillante. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que este estado de humillación fue la muerte. Lucas 23:46. ¿No se está aburriendo? ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Lucas 23:46. ¿Qué vemos acá nosotros? Literalmente la Biblia afirma de que Jesús murió en la cruz. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Expiró, murió. ¿Por qué es necesario resaltar este versículo? ¿Ustedes vieron la gran mentira inyectada en esa película, La Pasión de Mel Gibson? Fíjense ustedes que pareciese que Jesús es matado por la lanza y no en forma de desangrado como él estaba. Jesús no lo mata la lanza, hermanos. La lanza simplemente fue para que pudiese cerciorarse que ya estaba muerto, para no quebrarle los huesos, las piernas, porque como ya se estaba haciendo de noche, estaba llegando el día del reposo, entonces apuraban la agonía, y a los otros dos ladrones le pegaron mazazos, martillazos en las rodillas, quebraron los huesos, y entonces no podían respirar, estaban colgados, y se asfixiaban y morían rápidamente. Pero cuando fueron a matar, a quebrar las piernas de Jesús, vieron que ya estaba muerto, y dijo, ya está muerto. Entonces se aseguraron de que ya estaba muerto, porque se cumplió la palabra que decía que ni ninguno de tus huesos serán quebrantados. El salmista ya lo decía. Glorioso, es un detalle importante para tener en cuenta. Muy bien, la muerte de cruz es una muerte realmente maldita. Veamos Deuteronomio 21:23.
Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Le escuchó? Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La maldición de esa cruz, ¿sí? Era una maldición de Dios. Él murió para matar nuestras maldiciones y seamos benditos en Él también. Ese estado de humillación, hermanos, es para que nosotros reconozcamos qué glorioso fue su obra redentora, hermanos míos. Por eso nunca nos olvidemos que la mesa del Señor, compartir los símbolos de la Santa Cena, es que cada vez que comamos de ese pan y cada vez que bebamos de esa copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo que fue la humillación de Jesucristo. Él murió en lo más humillante, en la cruz, en una maldita cruz. ¿Se entiende? ¿Sí? La cruz no es un invento romano ni es un invento judío. Ya los egipcios, era la cruz de Tao, era una T. Anteriormente era un palo. Esa era la maldición, era la tortura más aberrante, la vergüenza más grande que el hombre pasaba. Y aquí vemos nosotros de que Jesús murió en esa cruz también. También nosotros vemos de que Pablo dice en Gálatas 3:13 el propósito de por qué Cristo murió en esa maldita cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Algunos me preguntaron una vez por qué nosotros cuando cantamos ese himno, la visión de la cruz, no decimos, oh, yo siempre amaré esa cruz. No, yo no amo la cruz, yo amo a Jesús que murió en esa cruz. Hemos puesto en ese cambio para que podamos entender, hermanos, de que Cristo es el que murió en esa cruz por nosotros. Amén. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, ¿por qué murió Cristo en la maldita cruz? Para redimirnos a nosotros de la maldición. Por eso que el que está en Cristo no hay maldición, hermanos. Ay, usted sabe que tengo una vecina que me ha echado una maldición. ¿Usted está en Cristo o no está en Cristo? Pues usted tiene que definir si está en Cristo, no hay maldición. ¿Sí o no? Oh, pero usted no sabe que desde que me he echado la maldición, todas las cosas me salen mal. He perdido el trabajo y el gato se me ha muerto. ¿Para qué murió Cristo? Para redimirnos. ¿Redimirnos? ¿De qué cosa? Para redimirnos de la maldición. Amén. Por eso Él murió en la cruz y como está escrito, maldito todo aquel que muere en un madero. Él nos dio libertad. ¿Sí? Por esas razones que nosotros somos bendecidos con toda bendición, no con alguna, con toda bendición desde los lugares celestiales. Claro, es más fácil hacer una expresión del terror, de la guerra espiritual, que mal se entiende la guerra espiritual, si existe la guerra espiritual, pero no tenemos que andar echando maldiciones por ese lado. Nosotros en Cristo somos nueva criatura. ¿Y por qué somos una criatura? Porque mi vieja naturaleza fue muerta en Cristo Jesús. Cuando Él murió, yo morí. Y cuando Él resucitó, yo tengo la vida de Él. Y en Él no hay maldición, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. La muerte de Jesús fue para que nosotros podamos ser liberados de la muerte. También vemos nosotros que Jesús fue enterrado, y eso forma parte también de la humillación, del estado de humillación. Enterrados entre los muertos. Y todo esto podemos ver nosotros de que Jesús no hizo otra cosa más que cumplir los propósitos del Padre. El Padre fue el que direccionó a Jesús sobre esto. Muy bien,
quiero ir dando un concepto más claro sobre esto del estado de humillación, puesto que hay muchas cosas que deberíamos nosotros afirmarla y tenerla bien presente. Queda claro de que por qué Jesús vino a este mundo y vino humillado, se humilló a sí mismo, porque en este mundo estaba su pueblo a quien él debía redimir. El Padre escogió de este mundo, por eso dice: Padre, a los que me has dado de este mundo, Jesús decía, a los que me diste de este mundo. En este mundo hay mucho pueblo todavía que pertenece a Jesucristo, que todavía no lo saben porque no ha sido anunciado quizás para ellos o no ha llegado el momento de su llamamiento. Entre todo eso pueden ser sus parientes, pueden ser sus familiares, algunos de ellos pueden ser sus hijos o su esposo o su esposa, que probablemente hoy no quiere saber nada con Cristo ni con la salvación. Se pueden reír del plan de salvación de Dios. O a lo mejor ellos dicen: no, si yo soy salvo, yo tengo fe, pero déjame con lo mío, yo con mi religión y vos con tu religión. Puede pasar esto también. Son uno de los argumentos más firmes que suceden. Nosotros no debemos dejar de orar y de pedirle al Padre que le dé, en su soberanía y misericordia, si así el Señor lo tiene establecido, que le dé el arrepentimiento para creer y que le dé la fe para creer. El arrepentimiento para vida y la fe para creer. Ore por ellos, pidiéndole: Padre, concédele el arrepentimiento. Dale la fe para que ellos puedan creer. Si Dios así lo determinó, el Señor lo va a llamar. El Señor va a traer a esa persona a los pies de Cristo. Pero es evidente saber de que el número de los escogidos es inalterable. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida y que nadie puede ni quitar ni añadir. ¿Escuchó? O sea que el número de los salvados, el número de quienes Él conoce, están muy claros para el Señor. Entonces, el propósito principal de Cristo, de su estado de humillación, es porque en esta tierra, en este mundo, estaba su pueblo, que necesitaba ser salvados de los pecados, redimidos de la maldición, purificados y santificados de la contaminación de este mundo, transformados y regenerados para ser un pueblo santo para Él, para obedecer, para ser celosos de buenas obras, para ser libres del sistema de este mundo que gobierna el pensamiento de todas las naciones y nosotros regirnos únicamente por la mente de Cristo. Entonces, hermanos míos, si nosotros vemos con claridad que este Jesús fue la expresión más clara de la obediencia y del amor eterno, al hacer algo que ninguno, absolutamente ninguno, es capaz de hacerlo, tomar la posición que hizo Cristo, humillarse, hacerse carne, hacerse hombre, morir en obediencia, morir en sufrimiento. La Escritura dice: por lo que padeció, Hebreos dice, aprendió la obediencia. Fue sujetado. También la Escritura dice que Él, siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Este versículo lo usan mucho hoy en día, ¿no? Pero para otro lado. Pero amados, la riqueza que habla de Cristo no habla del dinero, porque allá en el cielo no tiene dólares ni peso argentino. Habla de señorío, habla de autoridad. La riqueza que habla la Escritura es la riqueza de gloria. ¿Me entiende, hermano? La gloria, la Shekinah, la Kadosh, esa gloria misma del Señor, manifestada en lo que muchos no lo entienden y no lo tienen. Entonces, en su estado de riqueza se hizo pobre, tomando naturaleza humana, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿A dónde nos lleva el Señor? A su gloria. Es a su gloria, a la gloria eterna del Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? No llego con el tiempo para enseñar estado de exaltación. Me quedan algunos puntos más de humillación, pero creo que usted puede continuar examinando y conociendo en su propia casa con la Escritura y empezar a ver cuántas cosas el Señor
padeció por nosotros en su estado de humillación. Él tuvo un nacimiento en humillación. Él tuvo una vida en humillación, en sometimiento. Él obedeció, se sujetó a las leyes humanas, terrenales. El solo hecho de ver un versículo que Jesús estaba cansado del camino y se sentó en el pozo de Jacob. Usted puede entender que Dios se cansó, pero no se cansó en su divinidad, se cansó en su humanidad. Jesús dice que tenía hambre. Y todo eso muestra el estado de humillación, aunque para nosotros fuera normal y natural. ¿Qué tiene de humillante tener hambre? Bueno, es Dios. Piense, es Dios. Es Dios. Él es el que se hizo humillado, se humilló a sí mismo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a poder profundizar, Dios mediante, el próximo miércoles, entendiendo y sabiendo qué gloriosa es esta salvación que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias a ti, Señor. Queremos bendecir tu nombre y exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Darte gracias, Señor, porque tú has decidido que sea este el tiempo para que podamos entender y comprender cosas que antes no la entendíamos. Y te agradecemos, Señor, porque para nosotros es un verdadero privilegio conocerte a ti, Señor, y saber lo precioso y lo maravilloso que fue tu obra. Y, Señor, glorificamos ese estado de humillación. Por eso podemos entender por qué el Padre te exaltó hasta lo sumo, dándote un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Cómo no va a doblarse toda rodilla y cómo no va a declarar toda lengua de la que están en los cielos y en la tierra y aún en los infiernos, declarando que Jesucristo es el Señor? ¿Cómo no vamos a ver y a vivir ese momento que aún está profetizado, pero sabemos, Padre, que eso lo viviremos, lo veremos cuando vengas en gloria, Señor? Cuando nuestros ojos contemplen a cara descubierta tu gloria, tu majestad, tu magnificencia, tu poder, tu señorío, tu reino. Cuando nuestros ojos puedan contemplar, Señor, y admirar y llorar de gozo sabiendo que hemos sido escogidos desde la eternidad para ser salvos, no mereciéndolo, Señor, pero hemos sido salvados desde la mente del Padre eterno, Señor. Y tú has hecho la obra preciosa y magnífica al morir en esta cruz, en este mundo, en humillación, en dolor, en quebranto, en sufrimiento, Señor, para darnos a nosotros la victoria. Por eso es que te adoramos, por eso es que te glorificamos, Rey, y te amamos, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, trayéndonos convicción y entendimiento, y porque acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque lo que no es de Dios y no es conforme a tu palabra, nuestro espíritu rechaza, pero cuando es conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor, aunque no lo entienda nuestra mente, nuestro espíritu se regocija y nuestro espíritu siente el testimonio de tu Espíritu Santo. Por eso somos hijos tuyos, Dios, porque somos guiados por tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que los ojos de muchos sean abiertos en este tiempo, que puedan conocer los atributos divinos tuyos, Padre, que puedan entender tu soberanía, Señor, porque en verdad tú aniquilas la soberbia del hombre al saber de que no hay nada que podamos hacer para salvarnos, que hemos nacido todos nacimos condenados y que solamente por la intervención de tu gracia favorable podemos recibir la salvación. Gloria y honra sea a ti, Señor. Exaltado, exaltado Rey. Te adoramos a ti, Señor.